Cuidado, ahí viene Lashley. El cantador de Bar sorprende en una pantalla. Allá afuera, Cabrera, allá afuera. Trata de liberarse, Drew estrellando espaldas contra el metal, mami. Desesperadamente y no puede hacerlo, no puede salirse de ahí. Sigue entrando Lashley. Arremeto contra la mesa. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE, con todos los resultados de WWE Hell in a Cell. En el kickoff vimos como la campeona de parejas de WWE, Natalya, se enfrentó mano a mano con Mandy Rose. Me huele francotirador, no quiere cerca, sigue a Mandy. Opone dura resistencia, le están enganchando las piernas y se escuchó el disparo. Y hablando de estirar, Y no puede ya tirar. no puede más, Mandy se impone. Natalya en una lucha donde fue sumamente exigida, que con batalla. Y arrancamos bien arriba con el combate en celda infernal por el campeonato femenino de SmackDown entre la campeona Bianca Belair versus la ex campeona quien ostenta el reinado más largo de la historia del campeonato, Bayley. Enseguida Bianca tomó la delantera en lo físico, por lo que Bayley se fue por las sillas, las palancas, la brutalidad, y como si esto fuera poco, se trajo los escalones del ring y empezó a torturar a Bianca con su trenza, y llegó al extremo de morder el brazo de Bianca. Luego de un palazo de Kendo le aplicó un Sunset Flip, y Bianca se dio contra la celda y quedó knockout. Bayley tomó 2 palos de Kendo unidos riéndose de la anterior celda cuando no pudo unirlos, pero como siempre le salió mal. La tiene en la mira, la está esperando Bianca y no se lo da cuenta. Bayley la carga, la Bayley brutal. El impacto de espaldas contra los palos, sacando que la misma Bayley había preparado. Le trituró la espalda, Cabrera. Se le trituró rompiendo los 2 palos de Kendo. Y ahí está, va al ataque. Bianca encima, la cobertura del enganche. 1, 2 y por poquito. Bianca ató la muñeca de Bayley a la trenza y la ablandó a golpes, mientras el ejemplo a seguir pedía que le abran la celda para irse. Bayley se recuperó a puro escalerazo y encerró a Bianca en medio de la escalera, pero la campeona es fuerte y tiene mucha resistencia, y le sirvió un sentón bombazo sobre la escalera, un beso de la muerte sobre el costado del ring, y finalizó con un beso de la muerte letal sobre la escalera, para luego cubrirla y lograr el conteo de 3. Bianca retuvo y está bien. Rollins no dejó ni llegar a Cesaro al ring, que lo atacó en la rampa y el pleito comenzó con Tokio. Enseguida Cesaro se puso muy over sobre Rollins y le estaba pegando una paliza. Seth empezó con las tretas como piquetes de ojos y quemarle la cara con las cuerdas. Seth emparejó las cosas, pero llegó un momento en que se dieron de tú a tú. Oh, no lo suelta, lo tiene bien agarrado por los dedos, piso todo. ¿Qué le va a hacer? El guante se le le están quitó. quitando el guante. ¿Qué le va a hacer? Cuidado con la mano. Y se le están haciendo tragar a Rollins. ¿Pero qué es Se eso? le están haciendo tragar el guante a Rollins. La cuenta de 3 casi llega luego de una contralona a Rollins, pero pudo escapar. Luego de un brutal antebrazo en la nuca de Cesaro, casi se lleva la lucha a Rollins. El Salvador encerró a Cesaro en una palanca y luego le aplicó una flecha rota y Cesaro volvió a escapar. Luego de una patada en la nuca, Cesaro volvió a escapar de la cuenta. Cesaro atrapó en un swing a Rollins y enseguida lo castigó con un francotirador, seguido de un candado cruzado, y volvió el francotirador y Rollins sufría. Cesaro le aplastó el brazo 3 veces y cuando lo estaba por subir a otro swing, el Salvador de SmackDown lo atrapó en un roll-up y se llevó la victoria. Llegó el mano a mano entre Alexa Bliss y Shayna Baszler. La cosa arrancó con Alexa muy arriba destruyendo a Baszler, pero la reina de espadas pondría las cosas parejas, pero para sorpresa de todos, Alexa se reía del castigo como si no le doliera. Le retuerce la muñeca. Mire cómo tiene el brazo de rojo Alexa. Una experta en ese tipo de castigo. Mira, Shayna, mirándola. pero Con los no ojos, quiere claro. mirar a los ojos Alexa. Con los ojos en la doblega, con los ojos. No quiere mirarla Shayna, pero se está imponiendo con la mirada aquí Alexa Bliss. Miren eso, miren eso. La controla, Cabrera, la controla. Está en su poder. Se mete en su cabeza. Está siendo hipnotizada aparentemente aquí Shayna Baszler. Oh, Dios. Suelta la presa y ataca con tremendo golpe de antebrazo a Alexa. No puede creerlo Naya, no puede creerlo Reginald. Más golpes para Shayna. Otra máquina arrolladora el castigo. La reina de espadas la atrapó con un candado Kirifuda, pero de nada le sirvió. Alexa la destruyó con una combinación de la hermana Abigail con un DDT y luego la estrella de la dicha para imponerse y derrotar a Baszler. Llegó Sami Zayn a enfrentarse con Kevin Owens y la cosa arrancó con KO tirándole todo su repertorio encima a Sami. Zayn metió sus truquitos para emparejar la balanza, pero la técnica y fuerza de Owens era brutal y le acertó una bala de cañón letal. Zayn vino con un tope con hilo espectacular para volver a emparejar el encuentro. Sami lastimó el hombro de Owens y se aprovechaba de su debilidad. Lluvia de golpes antebrazo en la cara para el gancho, se el abdomen.
Lo derriban encima, apagando el incendio. El bombero llamado Kevin Owens. Toma. Ametralladora de dar golpes con el antebrazo. Vamos, Sami. Abre. Salte de ahí, Sami. Sentado en el rincón y le están aplastando el esternón con tremendos pisotones. Y ahora también en la cabeza el impacto de la suela de la bota de KO. Por eso no le creo nada. Seguramente todo era actuación. Él debe estar enterito, completamente enterito para castigar a Sami. Para No lo creo. Para eso sí Yo está creo hecho. que es algo desesperado. Tiene que hacerlo ahora. Lazo al cuello para Sami Zayn. Zayn estaba golpeado en su boca y quiso primerear a KO fuera del ring, pero lo dejó seco con un stunner y casi termina con cuenta fuera. Comenzaron a pelear golpe a golpe, cabezazo contra puñetazos. Zayn acertó un patadón en la nuca de KO y luego lo liquidó con una patada geluba para el conteo de 3 y quedarse con el combate. Rhea Ripley y Charlotte Flair se enfrentaron por el campeonato femenino de Raw. Charlotte atacó a Ripley antes de que suene la campana. Charlotte arrancó con todo pasando por encima de Ripley y aunque la australiana es muy fuerte y contestaba con réplicas, la reina siempre estaba un paso adelante. Una paralítica a su pierna izquierda fue el comienzo de un castigo localizado constante a esa pierna. Finalmente Ripley con una serie de lazos y una patada brutal emparejaba, pero la reina es tremenda y enseguida le estaba haciendo daño a su brazo. La pesadilla tomó altura y le cayó con una doble patada que conmovió a Charlotte, pero logró zafarse de la cuenta. Luego intentó un candado a las piernas, pero Charlotte logró escapar otra vez y aplicar una selección natural que casi le cuesta el combate a la campeona. Recibe tremendo codazo en la mandíbula de la campeona. Rhea Ripley en la esquina se aparta del peligro, quedó enganchada de la cuerda a la pierna de Charlotte. Tremendo suplex, el man brutal. Cayó horrible. Aterrizaje fue con la nuca. Oye, relapagante. Y esto puede cambiar el panorama en la lucha ahora, amigos. Obviamente. Está buscando impulso. Cojeando. Viene. Esquina. Le hace fallar el lazo, le engancha. Lazo con quebrador y luego lo manda de cara contra la esquina intermedia. ¡Qué manera de contraatacar de Charlotte Flair! Brutal codazo de Charlotte y Rhea volvió a zafarse de la cuenta. La australiana casi se lo lleva luego de un superplex y estábamos viendo el combate de la noche para entonces. Se fueron al 2x2 y Ripley casi se lo lleva luego de un riptide, pero Charlotte interrumpió en la cuenta tocando la cuerda. Se fueron abajo del ring y Charlotte le siguió destrozando la pierna a Rhea, luego lanza y figura 4. Rhea golpeó a Charlotte con el protector de la mesa de comentarios y descalificó la lucha a propósito y se siguieron dando ya por nada y con Charlotte indignada porque Rhea descalificó para no perder el título. El todopoderoso campeón de WWE enfrentó en celda infernal a Drew McIntyre con la estipulación de que si Drew perdía, no podría desafiar a Bobby por el campeonato mientras siga siendo campeón. Y Drew arrancó con todo y decidido a devastar el cuerpo de Lashley con todo su arsenal. Lo más duro fueron algunos golpes con los escalones metálicos y un suplex que puso a volar a Lashley. Lashley se recuperó y trató de emparejar, pero Drew lo estampó de espalda contra los escalones metálicos. De ahí en más se transformó en algo de toma y daca. Brutal, se destruyeron, pero poco a poco el campeón comenzó a inclinar la balanza y el combate le empezó a pesar a McIntyre. En una movida desafortunada, el árbitro quedó noqueado. McIntyre tenía a Lashley, pero no había árbitro, así que Bobby se pudo recuperar. Nuevamente Drew lo cazó con una Claymore, pero cuando el árbitro suplente entró para contar, MVP lo quitó. Pero qué sorpresa para MVP cuando se vio encerrado en la celda con McIntyre. El escocés destrozó a MVP y le quiso hacer comer su collar. Ahora, hay un nuevo árbitro aquí en el ring. ¿Dónde está Bobby Lashley? ¿Qué quiere hacerle? Y no hay forma en que él y el árbitro puedan hacer nada. Nada. ¡Cuidado, viene Lashley! El cantado al dolor sorprende a Drew McIntyre. Allá afuera, Gabriel, allá afuera. Trata de liberarse Drew estrellando las espaldas contra el metal a Bobby desesperadamente y no puede hacerlo, no puede salirse de ahí. Sigue entrando Lashley. Drew destrozó a sillazos a Lashley, pero erró la Claymore definitiva y Bobby lo cachó con una Urinagi para que destroce una mesa con la espalda. El guerrero escocés se recuperó y le aplicó un DDT del futuro, y cuando iba por la Claymore final, MVP tomó su pierna y Lashley lo madrugó con un roll-up agarrándolo de la truza y se llevó el combate y el sueño de Drew. Lashley retiene y yo me fui enojada a dormir. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. Nada nos dice adiós, nada nos deja. Hasta aquí todos los resultados de WWE Hell in a Cell. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español y no se pierdan esta noche Raw por Fox Sports a las 7 p.m. México, Colombia, 8 p.m. Chile, 9 p.m. Argentina.